es este, no este. ¿Perdón? ¿Suman qué? No. ¿Por qué? No tienen por qué. Este es alfa. Y la perpendicular a la viga está por acá. Ajá. Esto es alfa. Pero nadie ha dicho que todo esto sea recto. No, pero que de este punto todavía lo puedo mover. Estoy de acuerdo. Esto es alfa y esto es alfa. De eso no cabe duda. Pero nadie dijo que alfa más beta fuera pi sobre 2. Porque la perpendicular a la viga la estoy dibujando así. Si este tensor hubiera estado de modo que beta y alfa suman pi sobre 2, bueno, no cabe duda. Si uno es uno, el otro es el complemento, pero no es el caso. No es el caso, tengo que calcularlo. Lo que me dan es esta distancia. O sea, este triángulo puede no ser rectángulo. No dice que lo sea. Bueno, pero no importa, se puede calcular igual, porque tenemos esto y esto. En realidad es un triángulo en el cual, fíjense, vamos a reducirlo a algo más sencillo. Es un triángulo, tenemos un lado, el otro y uno de los ángulos. Con dos lados y uno de los ángulos no hay triángulo que se me resista. Entonces, vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo porque, fíjense, la tangente de beta, hay que hacer un poquito de geometría. La tangente de beta es de todo esto menos la proyección de L sobre la pared vertical. O sea, la tangente de beta es D menos L seno de alfa. Sobre esta distancia, que es L coseno de alfa. Ya está. Ahí tengo el ángulo beta en términos de los datos. D, L y alfa. Bueno, de ahí calcularé a partir de la tangente el seno y el coseno y todo lo que necesite. De modo que esta sí es una buena respuesta con aquel dato. Hay que hacer un poquito de geometría. Bien. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Con frecuencia hay que hacer un poco de geometría en los problemas de estática. ¿Qué? Hoy no. Bueno, este problema dice que se tiene
Ok, dice calcule el mínimo coeficiente de fricción, el mínimo valor del coeficiente de fricción para que con esta disposición se pueda mantener en equilibrio una esfera de masa m y radio r. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos aplicado sobre este sistema el peso del cuerpo, una tensión así, y una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Esas son las fuerzas que yo veo aplicadas sobre este sistema. Entonces vamos a ver. Vamos a plantear el equilibrio tomando torques respecto de este sistema de coordenadas. Porque este sistema de coordenadas hace que ni V ni H, que son incógnitas, den torque respecto de ese punto. Entonces, vamos a ver. Tenemos que este es el ángulo alfa. Tenemos que la fuerza H menos la fuerza H menos T por el seno de alfa sea 0. Fuerzas horizontales. H tiene que equilibrar la componente horizontal de T. La componente vertical de T, bueno, T es esta, La componente vertical de T, T por el coseno, más V menos mg se tienen que equilibrar. Equilibran al peso la componente vertical de T, V, esas dos se equilibran al peso. Y luego me falta la condición de torque. Vamos a ver, tengo dos componentes para T y una para el peso porque ni V ni H dan torque respecto de este punto. Entonces tengo que T por el coseno de alfa por R torque en el sentido positivo más T por el seno de alfa por R es las dos componentes de T. T por el coseno es la componente vertical. Da torque positivo respecto de este punto. T por el seno da la componente horizontal. Da torque positivo respecto de este punto. Y también con brazo de palanca R. Esta distancia es R. Y por último, el peso. Esto debe ser 0. Quiere decir que de acá sale muy rápido
el valor del peso, perdón, el valor de la tensión, que es igual a mg por R sobre, bueno, R se va, ok, entonces puedo expresar cuánto vale la tensión T. Es mg sobre el seno de alfa más el coseno de alfa. Muy bien. V, esta fuerza V, en el caso crítico es igual a mu por la normal. Esta V es una fricción. Luego, el caso crítico para el equilibrio es que esta componente vertical, que es una fuerza de fricción, la que evita que la esfera esa deslice sobre la pared, esta V, que es una fuerza de fricción, tiene que ser menor o igual que el coeficiente de fricción por la normal, pero la normal es esta H. O sea que V, para el caso crítico, se debe satisfacer que V es igual a mu por H. Pero esa H esté por el seno. De modo que resulta que V tiene que ser igual a mu por T por el seno de alfa, donde T es esa cosa. Pero por otra parte, la componente vertical no es cualquiera. La componente vertical tiene que satisfacer esta condición. Que H esté seno de alfa ya lo puse acá. Pero esta V no es cualquiera. Esta V es mg menos T por el coseno. Esto es mg menos T por el coseno de alfa. Ok, entonces vamos a juntar nuestros resultados y nos va a quedar que V tiene que ser igual a mu por H. Y esta V es mg menos T por el coseno de alfa. Esto tiene que ser igual a mu por T seno de alfa. O sea que el coeficiente de fricción tiene que ser igual a mg menos T coseno sobre T seno de alfa. Vamos a hacer esa cuenta. A ver qué nos da. Vamos a ver. Esto me va a quedar mg menos T por el coseno
dividido t por el seno. Ajá, hago la cuenta. Esto se va con esto y aquí me queda mg por el seno de alfa. Ah, este denominador se va con este. Y esto es 1. Uno queda. Quiere decir que el coeficiente de fricción mínimo tiene que ser la unidad. Para un coeficiente de fricción igual o superior a la unidad, ese sistema se mantiene en equilibrio independientemente de dónde lo agarre. Fíjense que el resultado no depende del ángulo. Si lo agarro más abajo o más arriba es lo mismo. No depende del ángulo. ¿Cuánto debe valer el coeficiente de fricción? 1. Hay una simetría en el problema que hace que independientemente de dónde lo amarre, si lo hago aquí, más arriba o más abajo, el sistema se mantiene en equilibrio siempre que el coeficiente de fricción sea mayor que la unidad. El coeficiente de fricción estático. Ok. Ok. Bueno, y ya que estamos, podemos hacer un último ejemplo. Les estoy haciendo ejemplos de problemas de estática que tengan combinación con la fuerza de fricción, que son los que en general aparecen, ¿no? Sí. Sí. No. Nos dicen cuál es el mínimo valor del coeficiente de fricción para que no deslice. Ese mínimo valor del coeficiente de fricción para que no deslice es aquel para el cual esta condición es la máxima condición de estabilidad posible. O sea, la componente vertical tiene que ser menor o igual que esto. Perfecto. ¿Cuánto vale entonces ese coeficiente de fricción? Es evidente que si el coeficiente de fricción vale 4 veces más, también se mantiene, porque la fuerza de fricción, en lugar de estar en su valor máximo, se acomoda. Pero entonces, el máximo valor de la fuerza de fricción se va a dar con el mínimo valor del coeficiente de fricción estática. Va a ser el valor más bajo de la fricción para el cual el sistema se puede mantener en equilibrio. Claro, en el máximo valor posible de la fuerza de fricción. Una cosa es la fuerza de fricción, otra cosa es el coeficiente. Bueno, entonces, mi último ejemplo. El último ejemplo es este. Suponga que tengo una barra oigan, de ahora en adelante, escuchen, para
para proceder de manera, escúchame, para proceder de manera inteligente y cívica, si alguien no va a terminar la clase, busque los asientos del extremo o los del final para evitar que la gente tenga que levantarse para que tú puedas salir, para que tú te puedas ir antes de la clase. ¿No te parece? Ok, entonces de ahora en adelante los estudiantes que se quieren ir antes de que la clase termine, se ponen en los extremos al final y entonces nadie se mueve cuando ellos quieran salir. Ok, entonces, último ejemplo. Tengo una barra o un listón a ver, apoyado sobre el piso, esta cosa. ¿Ah? Y lo quiero jalar, no, con eso que es elástico, no me va a salir, no me va a salir no me va a salir el experimento aquí. Lo quiero jalar con una tensión T aplicada en el extremo. A ver, déjenme ver bien cómo es esto. Ajá, una barra está apoyada sobre el piso. ¿Cómo debe ser el coeficiente de fricción? Ajá, ya entendí. ¿Cómo debe ser el coeficiente de fricción en el piso de manera tal que pueda levantarse sin deslizar? O sea, yo jalo de aquí formando un cierto ángulo con la horizontal. ¿Cómo debe ser el coeficiente de fricción para que yo pueda levantar esa barra sin que deslice? Porque puede ocurrir que cuando yo la quiera levantar, la barra se me corra para atrás, por la acción de la componente horizontal de esta tensión. ¿Se dan cuenta? Entonces, evidentemente cuando yo quiero levantar esta cosa, la normal se va a desplazar. O sea, si yo tengo esta cosa apoyada en el piso y no jalo, tengo el peso en el centro de masa y la normal equilibrando al peso. ¿Y dónde está aplicada la normal? También en el centro de masa. Porque de lo contrario me daría un torque. Entonces, la normal se equilibra con el peso. Muy bien. Ahora yo hago una fuerza T aquí en un extremo. No una fuerza para levantarla, una fuerza menor que el peso. ¿Qué pasa cuando yo hago una fuerza hacia arriba en un extremo? El peso sigue estando acá y yo voy a seguir tomando torque respecto del centro de masa. Pero para que esta barra no se mueva, ¿qué pasa? La normal se desplaza hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que el torque de esta nueva fuerza respecto de este punto esté equilibrado por el torque de la normal. El peso no da torque respecto al centro de masa. Ok, entonces yo, cuando tengo un objeto apoyado, si hago un poco de fuerza así, resulta que la normal ya no está distribuida por igual en las dos patas. Esta normal disminuye y aquella aumenta. ¿Para qué? Para dar un torque que equilibre en lo que yo estoy haciendo. Bueno, ok, ahora aumento la fuerza. Si aumento esta fuerza,
esta está obligada a disminuir de módulo, porque lo que tiene que equilibrar al peso ya no es solo la normal, es la normal junto con la tensión. O sea que la normal tiene que disminuir de módulo. Y a su vez tiene que equilibrar este torque. Entonces, ¿qué va a hacer? No le queda otra, se corre a la izquierda para aumentar su brazo de palanca. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo sigo aumentando esta tensión, ¿qué va a pasar? La normal se sigue corriendo a la izquierda. Pero va a llegar un momento que no se puede correr más a la izquierda, porque esa es una fuerza de contacto, se le acaba el cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí el movimiento de rotación va a ser inminente. Entonces, esta fuerza vertical es lo mismo que la componente vertical de esta. En definitiva, ¿cómo debe ser el coeficiente de fricción para que rote alrededor de este punto sin deslizar hacia atrás? O sea, que mantenga un punto fijo. Esa es la pregunta. Bueno, hay que hacer el análisis de fuerzas. Este es el peso. Acá voy a tener una fuerza vertical que se ha corrido hasta el extremo. Y acá voy a tener una fuerza horizontal que depende del coeficiente de fricción. Entonces, el movimiento es inminente cuando la normal, que aquí la estoy llamando vertical, se ha corrido al extremo. Ahí la rotación es inminente. Muy bien, entonces, todo lo anterior le dije para mostrarles dónde está la normal, la vertical que equilibra y se ha corrido hacia el extremo. Entonces tenemos que la fuerza horizontal menos la tensión por el coseno de alfa va a ser igual a 0. Voy a tomar torques con respecto a un sistema. Voy a escribir las fuerzas respecto del sistema de coordenadas que estoy indicando. Voy a tener que V más T por el seno de alfa menos mg debe ser igual a 0. Y por último vamos a tomar torques acá. Entonces resulta que la única que da torque es la componente vertical, la componente horizontal no, porque pasa por el origen. Entonces resulta que T por el seno de alfa por L menos mg por L entre 2 tiene que ser igual a 0. De ahí sale entonces, de acá, directo, cuánto vale el valor de T, de la tensión. Alfa es fijo. El valor de la tensión es igual a M por G por L. No, L se va. Es mg sobre 2 veces el seno de alfa.